Muchos ingresamos en el magisterio porque la vocación de enseñar a veces algunos la traemos de familia. Quiero decirles lo siguiente, yo soy maestro de tercera generación. Mi abuelo fue maestro, mi padre fue maestro. Yo, bueno, pues fui maestro y mi hijo mayor está por terminar sus estudios docentes. Yo ejercí muy bien, actualmente, bueno, pues sigo ejerciendo como maestro, pero ya no con la plaza normal. Afortunadamente, bueno, pues ahí hay cosas que se lograron solucionar, pero ya perdí la oportunidad de ser maestro de escuela como lo era antes. Quiero contarles esto. Los maestros hombres, normalmente siempre en las escuelas primarias, es raro que se te dé un grupo de niños. Normalmente se te da de segundo grado para arriba, tercero hacia arriba, pero es raro que te toque primer grado, segundo grado. Eso se le da a los maestros demasiado jóvenes o prácticamente que, bueno, pues que van empezando. Pero yo les voy a decir algo. Mi padre me enseñó por parte de mi abuelo que una cosa es ser un profesor y otra cosa es ser un maestro. Un maestro es aquel que se involucra en el aprendizaje de los alumnos. El profesor, obviamente, es el que profesa la clase, pero si el niño aprende o no, pues al profesor le vale un cacahuate mientras a él le paguen. Y no, el ser maestro, más allá del título universitario, ¿verdad? Debe de ser que la persona que tu pupilo aprenda de verdad. Y sobre todo involucrarte, o sobre todo, no tanto involucrarte, poner atención al desarrollo personal y emocional del niño. Resulta que, bueno, pues en el tiempo que yo tenía 8 años como maestro, nunca me había tocado primer grado por ser hombre, ¿verdad? Pienso que ahí sí hay muchos paradigmas sociales de las personas, pero ocurre que entra un nuevo año, me toca primer grado y bueno, pues puedo decirles que jamás había tenido primer grado. Yo ya tenía buena fama en la escuela, muchos alumnos les gustaba estar conmigo y bueno, pues yo no era solamente de ponerles planas o cosas así, no, explicarles, investigar los temas, como lo decía mi papá, tú investiga los temas y cuéntales lo que es, enséñales, estate seguro de que cada niño aprenda. Y puedo decirle que durante el tiempo que estuve en esa escuela, todos mis grados, todos mis salones siempre salían bien evaluados. Eso es decir, que pienso que hacía bien mi trabajo. También, pues trataba de involucrarme, no involucrarme, ¿verdad? No meterme, pero darle consejos a los maestros. Había un muchachito que era bien peleonero, pero bueno, pues yo me di cuenta que a este muchachito le gustaba pelear. Y le gustaba pelear con muchachos más grandes que él. Porque bueno, pues él decía que le gustaba, que porque algunos eran injustos y le hacían bullying, y si era cierto. Así que yo le recomiendo a sus papás que en lugar de estar peleando así como vago, que lo pusieran a entrenar un arte marcial, un box, karate, yo qué sé. Y bueno, pues resulta que el niño fue en su momento campeón estatal de box infantil, o sea, fue desde ahí, pues él empezó a despegar hasta que tuvo una lesión porque se cayó de la moto y ya no pudo continuar. Seguramente hubiera sido un profesional. Yo me daba cuenta de niñas que cuando hacía educación física, si no había maestro, yo no nada más les echaba un balón y que los niños jugaran, no. Yo los ponía a hacer pues carreras, jugar deportes, que todos los niños jugaran algo, no nada más que estuvieran sentados ahí, ¿verdad? Sin hacer nada. Y bueno, pues cuando me toca primer grado yo me doy cuenta de algo. Había una pequeña niña que era demasiado retraída, y, y bueno, puedo decirles lo siguiente. De inmediato te das cuenta, bueno, pues con los niños en primer grado, normalmente hay los que jamás estuvieron en kinder o nada por el estilo. Son niños que batallan los primeros días de clases, pero esta niña no, ella ya había estado en kinder, simplemente se aislaba de todo. Se sentaba en su asiento, nunca levantaba la cabeza, se la pasaba con la cabeza agachadita. Y yo trataba de hacer interactivo el aprendizaje, ahora le preguntarle aquí, preguntarle acá, contarles cuentos en primer grado y cosas por el estilo. Y me doy cuenta que ya había pasado diciembre, ya casi todos estaban leyendo
Y en enero, bueno, pues yo me doy cuenta de que la niña de repente, los primeros días que regresa, bueno, pues me doy cuenta que ella batallaba para caminar. Yo le pregunto si algo le pasa, si le duele algo, y la niña decía que no, pero siempre se veía que quería llorar. Se veía que algo traía. Yo bueno, pues le mando un citatorio a su mamá. La mamá decía que, bueno, pues que era bien traviesa en casa, que sería callada en la escuela, pero que en la casa era muy traviesa, y que, bueno, pues a cada rato se caía y se lastimaba por ser tan intrépida, que se subía arriba de los techos de las casas, cosas así, que yo me doy cuenta que la niña pues nada más agachaba la cabeza para todo. Llega un momento en que, bueno, les voy a decir algo. Yo siento que algo no está bien. Lo comento en su momento con la directora de la escuela. Y la directora me dice, bueno, pues es que no es bueno tampoco meterse mucho en la vida de los niños. No sabemos la situación que tienen en casa. Y sobre todo, me dice así, puede malinterpretarse que un maestro hombre se interese en una niña pequeña. Tenga mucho cuidado porque, bueno, pues las personas en estas épocas van a pensar mal. Bueno, pues yo le digo, no, pero es que la niña algo trae. Pero, bueno, yo no sabía cómo hacerle. Honestamente, el asunto es este. Empiezo a darme yo cuenta de que la niña, bueno, te das cuenta en cosas que hacen. Y me doy cuenta que la niña, pues hacía dibujitos. Y me doy cuenta que dibuja. Pues cuando dibujo un muñequito o una niña, pues la dibujaba con su vestidito y todo. Pero cuando dibujaba lo que era un hombre, pues digámoslo así, que lo dibujaba con una extremidad que un niño, o menos una niña, debería de saber. Y bueno, pues cuando yo me doy cuenta de esas cosas, yo me acuerdo que todo lo descubro porque empiezo a sospechar. Y bueno, para ese momento yo me apoyo en una compañera, que bueno, pues ella había sido mi compañera cuando estudiábamos bueno, para ser maestros, estudiábamos la normal juntos, la normal docente. Y bueno, pues ella me dice, mira, pues vamos a hacer esto. Los niños todo dicen, aunque sean callados. Y bueno, pues dice, vamos a poner un ejercicio. Y sí, ponemos un ejercicio que dibuje a su familia. Bueno, pues todos dibujan que su papá manejando un tráiler, que la mamá haciendo de comer. Unos niños dibujan a su mamá, pues no sé, haciendo comida y el papá acostadote sin hacer nada. Y bueno, pasa que esta niña pues dibuja a su mamá llorando, y a su papá lo dibuja pues con una extremidad de más. De inmediato prenden alertas, le digo a esta compañera, le digo a la directora me dice, es que pues a lo mejor no es lo que parece, no podemos estarle cuestionando a la niña porque va a pensar, se va a ver mal. Pues, hay que citar a la mamá, se cita a la mamá y bueno, pues la mamá contesta que bueno, que no era lo que parecía, que seguramente la niña dibujó mal porque no sabe dibujar, pero uno se da cuenta la intención, ¿verdad? Bueno, pues en sí, empiezo yo a ser muy observador y bueno, eh, pasaba que, bueno, pues ella se dibujaba siempre llorando y dibujaba pues a un, pues a un muñequito con una extremidad de más, ¿me explico? No sabía yo qué preguntarle, no sabía yo qué hacer. Así que bueno, pues en un momento cito otra vez a la mamá, le digo que si hay algún problema, que bueno, pues que no, pues no sabía, que tuviera confianza, que le podíamos ayudar. La mamá dice que todo está bien y justamente me dice, oiga maestro, como que usted se está interesando mucho en mi hija. Eso no es sano, ya ve cómo es la gente. Si no quiere meterse en un problema, mejor dedíquese a darle clases a la niña, ya no haga preguntas. Y obviamente cuando ella me está diciendo eso, ella estaba en el salón de enseguida y estaba pegadita en la puerta escuchando todo.
Bueno, afortunadamente, gracias a eso, bueno, pues mi compañera grabó todo con su teléfono celular. Y bueno, pues resulta que yo sigo dándome cuenta de cosas, que la niña caminaba, había días que caminaba raro. Y, y bueno, digámoslo así, bueno, pues en cierto momento vemos que le ponen pues como de sándwich, de lonche, ¿verdad? En la escuela le ponen unas salchichas y bueno, yo me doy cuenta la manera en que la niña, digamos que las está metiendo a su boca de cierta manera, ¿así me explico? Obviamente con la inocencia de una niña, pero pues obviamente una niña jamás comería eso de esa manera. Supongo que bueno, pues le hablo yo a mi compañera y le digo, mira, y es entonces que mi compañera y yo nos acercamos a ella, empezamos a platicar bien y le preguntamos si todo estaba bien en casa. Bueno, pues el asunto es de que ella de inmediato se pone a la defensiva, se agacha, se queda callada y bueno, pues ya no me quería contestar. Me dice la compañera si podía darles unos segundos solas. Y bueno, pues resulta que pues entre mujeres supongo que le tuvo confianza. Mi compañera pues era una mujer muy pequeña, delgada, bastante bonita y agradable con los niños. Obviamente la niña le tuvo confianza. Y bueno, pues le confiesa ciertas cosas que hacía su padrastro, que no era su papá. Todos pensamos que era su papá y no, no era su papá, era su padrastro. Y bueno, pues él decía que como la quería mucho, ella tenía que demostrar que lo quería mucho. Y bueno, pasa que pues en su momento pues ya sale a relucir todo lo que pasaba. No teníamos ninguna muestra, bueno, más que la palabra de la maestra, y también que ella empieza a grabar todo. Y bueno, pues cuando yo entro, ella pues empieza, vemos que la niña está como que así agazapada, nos damos cuenta que bueno, pues en el cuellito traía muchas marcas, ¿verdad? Muchas marcas de estas que se hacen con, bueno, pues los famosos hikis o los famosos, ya saben qué tipo de succión, ¿verdad? Créanme que en ese momento me fastidió mucho. Yo, por medio mío y la compañera, hablamos a la policía. Llega la policía y bueno, pues resulta que se hacía ahí un borlote. Y la directora, bueno, pues lo que hace es correr a los policías diciendo que no podían entrar. Y sí, bueno, pues legalmente no podían entrar si ella no los hablaba. Yo simplemente les digo lo que pasa. Se habla a los papás, el papá no se presenta, llega la mamá lleva y se lleva a la niña. Bueno, llega el momento en que yo estoy muy molesto, le digo a los policías lo que acaba de ocurrir, pues ellos me dicen que es que todo eso se tiene que hacer una denuncia, que tiene que hacer así, que la denuncia la tenía que hacer la directora. La directora dice que ya no quiere problemas para la institución. Y bueno, pues en serio pasa que la mamá se lleva a la niña, yo veo que el sujeto está afuera. Bueno, pues salgo, lo saco del carro y en serio estaba muy molesto. Y bueno, pues trato de darle su merecido, ¿verdad? Los policías me detienen, se crea un problema enorme. Ahí pues toman videos con teléfonos las mamás. Y bueno, pues ahora resulta que yo detenido, el sujeto lo dejan ir. Y la directora pues obviamente pide que yo estoy causando problemas. Me meto en un problema sindical. Y bueno, pues ocurre lo siguiente, me sancionan un tiempo sin actividades, yo estaba más que molesto. Y bueno, pues ocurre que pues yo no sabía qué hacer. Pero bueno, pasa que en lo que yo tengo es estos problemas, la escuela no quiere hacer nada, la policía prácticamente me ignora. Y es entonces que bueno, pues, cuando yo pensé que ya nadie me iba a ayudar, la compañera va a levantar una denuncia con unas personas de derechos humanos, lleva todas las pruebas, sobre todo lo que la niña había dicho. Y bueno, pues resulta que, pues bueno,
buscaban que la niña fuera a su casa, a la escuela, perdón, que fuera a la escuela para ver qué pasaba. La niña ya no vuelve a ir a la escuela, ya no se sabía nada, no habían pedido los papeles, no había pasado nada. Y bueno, resulta que pues se trataba de solucionar algo, investigar algo. Y bueno, pasa algo bastante extraño. Pasa algo bastante extraño. Resulta que, bueno, pues, no se supo bien la ciencia cierta qué había pasado con la niña. Simplemente, al parecer, ella fallece en época de frío, pues estamos hablando de enero por ahí, porque supuestamente se había quedado encerrada en un cuarto con un calentador de gas prendido, se acaba el oxígeno y ella fallece. Créanme que la noticia fue terrible, yo me entero por medio del periódico, esta niña falleció, yo de inmediato supuse algo malo, pero bueno, ya estaba en medio de problemas, totalmente desacreditado. Y bueno, ¿saben qué es lo que pasa? Que le hacen una autopsia, descubren todo lo que pasaba. Y bueno, resulta que el padre y la madre fueron detenidos. La mamá, fíjense que la mamá era realmente su mamá. Y quién sabe qué pasa, que ella la sueltan. Cuando la sueltan ella se escapa. Y bueno, resulta que al padrastro lo detienen en una central camionera. Pretendía irse a su estado, él era de Veracruz. Y bueno, pues pasa de que lo llevan a los separos. Prácticamente no pisa mucho los separos, lo llevan a un penal. Y bueno, se supone que en el penal, llegando él pide ir al baño, y en el baño varios sujetos lo desviven. Créanme que bueno, la noticia no me dio satisfacción para nada. Y simplemente les puedo decir algo, el sistema magisterial está hecho nada más para cumplir, dar las clases. Como decía mi padre, ser maestro es algo mucho más importante. Creo que si la autoridad educativa me hubiera hecho caso, esa niña ahorita estaría con vida. Definitivamente, todos fuimos responsables.